Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva sesión de la palabra pintada. En esta oportunidad tendremos un pintor, acompañado por supuesto con un poema perteneciente a mi libro Colección Privada. Tenemos ante nosotros una especie de tránsfuga del siglo XX, una especie de pintor maravilloso, extraño, que de alguna manera subvirtió el arte del siglo XX con el realismo. Me refiero, por supuesto, como ustedes ya deben estar pensando, a el señor Balthus, ¿sí? Baltasar Klossowski de Rola. Y en esta ocasión vamos a leer un poema que me inspiró su cuadro Katia leyendo. Baltasar Klossowski de Rola nació en 1908 y murió en el 2001. Él era de nacionalidad francesa, pero sus padres eran de nacionalidad alemana, aunque tenían, por supuesto, mucho que ver con Polonia, ¿sí? Él nació en París y creció en el seno de una familia, yo creo que maravillosa. Yo creo que fue una infancia prodigiosa en el sentido de que Balthus desde muy joven, gracias a su madre, que era pintora, Baladín, y a su padre, el señor Klossowski, que era historiador del arte, también pintor, coleccionista, creció entonces en un ambiente absolutamente maravilloso, lleno de pintores, de poetas, de ensayistas, ¿sí? Quienes detectaron desde muy joven en el joven Balthus un talento extraordinario. Quien detectó también de alguna manera más directa fue el poeta Rainer Maria Rilke, el poeta austríaco, y hablaremos más adelante de esa relación que fue absolutamente vital para él. Pues bien, nuestro querido Balthus, como dije, nació en París, pero muy pronto por la guerra del 14 ellos tenían pasaportes alemanes, les tocó salir de Francia, estuvieron en un periplo por muchísimo tiempo por Suiza, por Alemania, por Austria, ¿sí? Por muchas partes, que de alguna manera también fueron formando al joven artista, al joven pintor, quien era realmente una especie como de, por decirlo así, una comparación como una especie como de Mozart, ¿sí? Como esos niños prodigios. Tanto así que a los 10 años, 11 años, él tenía un gato que se llamaba Mitsu. El gato un buen día se le perdió y él hizo unos dibujos que narran la historia de cómo estaba con el gato, cómo después el gato desapareció, su búsqueda, y esto llamó muchísimo la atención también al poeta Rilke, quien le publicaría más tarde estos dibujos con un prólogo de él, de manera que él nació como 4 pasos adelante de cualquiera. Y digo esto también por lo siguiente, porque con estos amigos que tenía la familia Klossowski, entre ellos Bonnard, Denis, ¿sí? Muchos, como había dicho, detectaron este talento, pero le dijeron a Balthus que no entrara a ninguna academia, que no, digamos que no se pervirtiera su talento, sino que más bien lo alimentara. Y de hecho le dijeron que fuera al Louvre a copiar cuadros. Esto fue absolutamente fundamental. De hecho, a los 16
18 años empezó a ir al Louvre a pintar cuadros que fueron absolutamente fundamentales en su formación. Años más tarde iría a Italia, donde entró en contacto con sus grandes maestros que son Masaccio, que son Piero della Francesca. Para entrar entonces en materia, en el ajo, para ir directamente a lo que nos concierne, quiero que veamos entonces este primer cuadro de Masaccio, el tributo de la moneda. Es un fresco que está en Florencia, en la capilla de Santa María del Carmine, donde pueden observar este grupo de personas que están reunidos en esta escena central, donde nos narra el episodio bíblico en el cual está Cristo con San Pedro y con sus discípulos. Llega un recaudador de impuestos en Cafarnaún y le dice que tiene que pagar su dádiva, ¿sí? Cristo le dice a San Pedro que vaya al río, que coja un pescado y que en el pescado, en la boca, está la moneda. Importante entonces en este cuadro, en este fresco, que a la izquierda, digamos, está la escena más importante, donde está San Pedro agachado como en el río con el pescado, en el centro este grupo de personas, y a la derecha aparece San Pedro entregándole la dádiva. Son tres escenas distintas en un mismo espacio. Son figuras también donde se siente, digamos, como esta parte como escultórica, que fue una de las grandes maravillas del Renacimiento, por cuanto trajo a su tiempo, digamos, esa estatuaria clásica. Piero della Francesca. Don Piero, por supuesto, tenía un amor infinito, iba muchísimo a San Sepolcro, donde están también estos frescos. Y, por ejemplo, quiero que vean el bautismo, el bautismo de Cristo, aunque el bautismo de Cristo está en Londres, pero vean esas figuras diáfanas, esa especie de armonía que se respira en el espacio, esa especie de silencio, de gratitud ante la vida, y en un pasaje bíblico pues tan importante como es cuando San Juan Bautista pues bautiza en el aguas del río Jordán a Jesucristo. Este árbol maravilloso que encierra la composición, que le da como sombra, también está hecho con una proporción maravillosa, con un sentido de modulación del color extraordinario, donde se siente como el aire, ¿no es cierto? Se siente el aire, se siente esa limpidez, esa transparencia, que es algo muy importante para el propio Balthus. Como les dije, Balthus en el propio Museo del Louvre copió muchos cuadros. He escogido también muchos historiadores del arte también lo han referenciado, por cuanto es una de las claves en su obra, que es Narciso y su eco del pintor Poussin, ¿sí? Poussin era un pintor maravilloso, muy clásico, pero vean también esa armonía, ese cuerpo en primer plano, como una especie como de estatua derrumbada, ¿no es cierto?, como caída, que es finalmente Narciso, que se había pues enamorado de sí mismo por un castigo, por haber desdeñado los amores de Eco, ¿no es cierto?, y Némesis, furiosa, pues lo hizo enamorarse de sí mismo hasta que finalmente se ahogó. Esto es muy importante entonces. También Chardin, podemos ver esta naturaleza muerta con jarro de aceitunas, que es también preciosa, el sentido también táctil, la composición, la armonía, y todo parecería indicar que Balthus fuera un pintor
que se dedicaría, digamos, solamente a eso, a lo, a lo visible, pero justamente ahí está la gran transgresión de nuestro querido Balthus. ¿Por qué lo digo? Porque empecemos entonces a ver estos cuadros. Si quieren, vemos por ejemplo la montaña. Quiero que vean este cuadro de la montaña, donde también se observa, como les dije, esa transparencia, esta especie de sentido como espacial, atmosférico. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que hace Balthus es reunir de una manera digamos, desde el punto de vista narrativo y figurativo, una serie de figuras que están en un espacio como que hubieran llegado como a lo alto de una colina y estuvieran descansando. Vemos las imágenes, vemos a cada una de las personas. A la izquierda está el propio Balthus con este bastón con el que se ve apoyado. En la mitad vemos a esta mujer que se está desperezando. Y a la derecha una mujer como dormida. Y al fondo también como esta especie de transición de sombra-luz, una pareja al fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno mira este cuadro, y nos va a pasar también con todos los cuadros de Balthus, vemos una extrañeza, vemos que algo falla, que algo está pasando, que hay un dato que nos está como escondiendo, ¿sí? Vemos por lo tanto entonces una especie de misterio. Esa es una palabra que realmente es muy usada cuando se habla de Balthus. Es una palabra un poco ambigua, gaseosa, meliflua, que no dice nada, pero justamente contiene esa extrañeza, ¿sí? Vamos a ver entonces este segundo cuadro de Balthus, que es, digamos, como su primera obra maestra, que es La calle, ¿sí? En La calle, desde 1934, la expuso en una galería que se llamaba la Galería Pierre, donde exponían todos los surrealistas. Y aquí también viene algo muy importante. No se llevaba muy bien con Breton. Digamos que esta especie de pope dictatorial no le sentaba nada bien a Balthus, por la sencilla razón de que él era una persona muy intransigente, muy independiente, muy solitario, como lo vamos a ver más adelante. Y él peleó muchísimo porque, digamos, ellos eran los que estaban diciendo qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿sí? Fíjense y tengan en cuenta esas pinturas de esta época del surrealismo. El surrealismo empieza como mediados de los años 20, pero tenían el antecedente también de todas las vanguardias con el cubismo, con el dadaísmo, con el orfismo, con el futurismo, en fin, todos los ismos que había. Y el propio Balthus se casó con algo totalmente distinto, se casó con el realismo y se casó con la academia. Justamente era como clavarse el puño, un puñal en el pecho, por la sencilla razón de que todos estaban desvirtuando, todos estaban en contra de la historia del arte, todos estaban reinventando el arte absolutamente nuevo, distinto, transgresor. Y llega el propio Balthus, ¿sí?, con figuras reales pintadas a un estilo muy académico, con lo cual por supuesto no fue, digamos, como muy bien admitido, que digamos, pero al mismo tiempo había una extrañeza, una rareza, como por ejemplo se puede ver aquí en La calle. Fíjense estas figuras que están andando en medio de esta propia calle, que no se cruzan, ¿sí?, que están cada uno como en su propio
mundo como suspendidas. El propio Balthus en los diarios habla de esas figuras suspendidas, como si estuvieran hechizadas. Fíjense, por ejemplo, voy a leer un texto de Albert Camus, que era muy amigo de Balthus, y dice lo siguiente, dice, personajes que que una suerte de encantamiento ha petrificado, no para siempre, durante una décima de segundo, después del cual el movimiento continuará. Vean, reconocemos a las figuras, ¿sí? Está el propio trabajador con esta tabla, ¿sí? Está esta niña extraña jugando, esta mujer está caminando de espaldas a nosotros, una pareja como asiática, está un hombre se está agarrando por la espalda de una mujer que está huyendo de esta caricia, ¿sí? Y una mujer que también en el fondo carga como a un niño bastante extraño. Justamente aquí está planteada la propia naturaleza de Balthus, su propia complejidad, su propia manera de entender como las relaciones humanas, ¿sí? De la infinita soledad. Fíjense que sentimos que ahí cada uno va a su aire, cada uno en su propia dirección, pero se encuentran en un espacio específico que los contiene. Pasemos entonces rápidamente a un cuadro también absolutamente fantástico que se llama Los Hermanos Blanchard, que eran los hijos de un vecino de Balthus, quien los pintó. Y esto nos da una de las claves más importantes, que es la juventud, o sea, la inocencia de la infancia, ¿sí? Y la transición hacia la pubertad, digamos, de la inocencia al conocimiento. Justamente esto es uno de los ejes centrales de la pintura de Balthus, por cuanto que allí se encuentra registrado la parte de sus cuadros, pero en esa atmósfera totalmente como extraña, irreal, donde por ejemplo vemos a esta niña que es Teresa, inclinada como leyendo un libro, y detrás está su hermano, cada uno en dos movimientos distintos, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha, pero también vemos algo perturbador. ¿Qué es lo que nos perturba? ¿Sí? ¿Qué es lo que de alguna manera nos conmueve en este cuadro? Yo creo que por un lado es la soledad, ¿sí? La independencia de estos niños. Fíjense, por ejemplo, cuando uno ve a un niño, cuando uno era, piensen en su propia infancia, que uno jugaba con cualquier papel, con una piedra. Una piedra se podía convertir en una torre, un ladrillo se podía convertir en un castillo, los niños hablan con estos amigos imaginarios. Esto justamente es también algo muy importante que le había dicho Rilke, que estuviera siempre despierto y buscara lo abierto. Esto es algo absolutamente clave para entender también la obra de Balthus, por cuanto lo abierto es esa especie de relación constante con lo que nos rodea. A medida que, digamos que la conciencia va anulando la inocencia, se va perdiendo, digamos, esta maravilla de la infancia. Justamente en este momento están en plena locura del descubrimiento, donde se comparte en silencio y donde hay una gran intimidad en cada uno de los actos, y solamente ellos mismos se entienden. El propio Julio Cortázar, no sé si en Rayuela, decía que no hay nada más serio que un juego de niños. Y esto es totalmente cierto. Vamos a
a otro cuadro antes de acabar esta primera parte, que es el salón, ¿sí? El salón también vemos también esta extrañeza, esta especie de pubertad, estas mujeres, estas niñas mujeres que irán forjando esta visión y esta poética del propio Baltos. Lo dejamos acá y seguimos entonces en la próxima sesión. Bienvenidos a esta segunda parte de Balthus. Habíamos dicho casi al final de la importancia de lo abierto, que era esta especie de teoría que había sido creada por Rilke y quien había animado al propio joven pintor a que se aproximara a esta especie de pasaje, que él hablaba así, de comunicación del todo con el todo. Rilke hablaba de lo abierto, que eso estaba, digamos, muy presente en los niños, como habíamos visto en la infancia, como habíamos visto al final de esta primera parte, en los animales y también en los ángeles. Curiosamente, el propio Balthus, en un cuadro, en un autorretrato muy célebre, él se autodenomina como el rey de los gatos. De hecho, él tenía una extrañísima atracción de los gatos, ya lo había dicho al principio con Mitsu, pero también decían que cuando estaba pintando en París se le acercaban muchos gatos y formaron parte también como de su vida. Estos gatos también, de alguna manera, también él se identifica con los gatos por lo arisco, por lo independiente, por lo solitario. Fíjense, los gatos son como indómitos, pero al mismo tiempo son muy dóciles, son totalmente enigmáticos, mueven los bigotes los mueven como si estuvieran como conectados y captando unas especies de extrañas frecuencias que de alguna manera nos hablan como si estuvieran en contacto con otros mundos. Justamente esto era lo que quería Rilke y en lo cual estuvo trabajando tanto tiempo el propio Balthus. Tengan en cuenta también una frase maravillosa en las cartas a un joven poeta. La verdad que también es una manera de entrar al mundo de Balthus es leyendo este libro que es absolutamente fantástico. Y hay una frase muy célebre que dice, en un momento dado dice, somos las abejas de lo invisible. Libamos la miel de lo visible para acumularla en la gran colmena de oro de lo invisible. Yo creo que eso se advierte también como en la montaña, en la calle, ¿no es cierto? Con esta suspensión de la credibilidad, donde todos son elementos que conocemos, pero que por la propia combinación y la propia pintura, la propia naturaleza, que les da Balthus a los propios personajes, a las propias figuras, están como subidas en una especie de irrealidad. Pues bien, esa irrealidad, digamos, también tiene su continuación, digamos, es una de sus constantes. Eh, por ejemplo, en este cuadro que es el, el cuarto, donde vemos efectivamente eh, una mujer que está desnuda y un extraño personajillo de pronto abre la cortina de una manera violenta y donde entra la luz y como que nos revela la situación, qué es lo que está pasando. El desnudo en el arte, por supuesto, es algo que tiene que ver desde el propio principio de la humanidad, es algo, una de sus propias constantes, pero él le da un giro, Balthus le da un giro entre grotesco, entre cruel y normal. Vuelve la normalidad, la vuelve anormal.
Esto es algo también muy característico de su propia obra. También tenemos un gato que está mirando, que casi podría ser como la propia encarnación de Balthus. Pues bien, sigamos con nuestros cuadros. Quiero que veamos también unos cuadros un tanto polémicos. No se puede soslayar. Quiero que vean este cuadro de Teresa, ¿no es cierto? Teresa era esta Teresa Blanchard que pintó muchísimo. Curiosamente, Teresa acabó muriendo como a los 25 años. En esta época, Teresa tenía 11, 12 años, ¿sí? En esa época indeterminada, ¿no es cierto? Donde la inocencia y donde, digamos, como lo desconocido, lo abierto, empieza como, digamos, como a perderse, pero es esa transición entre una edad y otra. Este cuadro, Teresa Soñando, de 1938, quizás lo puedan recordar ustedes por cuanto fue un centro de una polémica de hace 2 o 3 años en el Metropolitan de Nueva York, cuando varias personas, pues varias personas no, 11.000 personas firmaron una carta al director del museo pidiendo que se quitara este cuadro porque era una especie de una defensa de la pedofilia, de una especie de intromisión de la intimidad de la mujer, de la cosificación, ¿sí? Y las autoridades del Metropolitan se reunieron y no consideraron que sus argumentos fueran válidos por cuanto que estamos delante de un cuadro, delante de un maravilloso y eh, sutil y único y original personaje quien pintó, digamos, a muchas de estas figuras también en estas posiciones eróticas. Eh, También decía Balthus en sus memorias, que es un libro que se los recomiendo, que se los pongo aquí al lado, la verdad, donde hay muchas claves que pueden ser desentrañadas. Él hablaba también de las mujeres, que sus niñas, que son especies como de ángeles, justamente ese ángel que les decía de el Rilke, de lo abierto, de lo comunicado con todo, con su mundo, ¿sí? Como cuando no se tiene la plena conciencia, donde la razón no ha invadido todo, sino solamente son las intuiciones. La intuición está, digamos, que nos hace formar parte de ese mundo animal. Por supuesto, esta figura me parece también que en esta época también el pudor, en esta edad de la vida, el pudor también no existe. El pudor es algo mucho eh, más, eh, más tardío. Y él pinta, a mi modo de ver, ¿sí? Es esa intimidad, ese silencio, ese mundo propio donde se encuentran las figuras. Algo, por supuesto, que va a rematar en el cuadro que hoy nos cita, que es Katia leyendo, que pueden volver a ver acá para no perderlo de vista. Hay otro cuadro también de Teresa eh, que está pintado en 1938 también con esta con esta con esta camisa, esta niña con esta camisa roja sentada de una manera entre indolente y segura, con una mirada que no se cruza con la nuestra, donde también está como indicándonos como una especie como de interés hacia otra parte, hacia un allá que no podemos llegar, donde hay una especie como de, también como de incomodidad, pero al mismo tiempo de asentimiento, ¿sí? Nos vemos también como muy identificados con ella, porque esa es la misma cara que nosotros ponemos cuando vemos un cuadro de Balthus, como que uno queda como
sorprendido, abrumado, consternado, ¿sí? Eh, y de alguna manera uno está perdido también, perdido, pero justamente con esa estrategia de la transgresión de la que habla una profesora española, Laura Cornejo, que tiene una conferencia, se les voy a pasar el link, por supuesto, que les puede servir bastante a modo de guía para sumergirse en las profundidades, en ese pantano cenagoso del propio Baltus. Quisiera entonces que siguiéramos un poco en esa pista de la lectura de, de nuestra Katia leyendo con varios cuadros. Uno que se llama Los Días Dorados, que está en Washington, que es un cuadro también donde justamente, como pueden observar, es una niña que se está mirando al espejo, justamente como en ese periodo de transición, donde eh, ya se empieza a valorar la propia corporeidad. Esto de la corporeidad también es muy importante porque justamente lo que había hecho todas las vanguardias era una destrucción del cuerpo sistemática, ¿sí? Piensen nada más, nada menos pues que en Picasso, ¿sí? Piensen los cuadros donde están totalmente estas figuras eh, eh, fracturadas, transformadas de frente y de perfil, con estas, aquí también en estas caras de la estatuaria de africana, y por supuesto Picasso conoció también y que dio origen a las señoritas de Aviñón. ¿Qué hace Baltus? Baltus hace todo lo contrario, por eso es que todos estaban indignados con él, porque él restituye de una manera clásica la figura humana, pero le da ese giro vertiginoso hacia una especie de, es cierto, de erotismo, de crueldad, de misterio, ¿sí? Donde las cosas también significan otras cosas. También tengan en cuenta que también las teorías de Freud habían estado también muy en boga en las vanguardias, el tema del inconsciente, de lo onírico, que habían sido, digamos, como puntuales y, digamos, absolutamente claves para el desarrollo del surrealismo. Pero Baltus realiza un giro de tuerca muy sutil y lo aproxima, digamos, como a otro mundo, a otra atmósfera, a otra dimensión. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Una dimensión. El muchacho que está al fondo atizando el fuego también es como la acción, fíjense, entonces es la acción, al mismo tiempo está la contemplación, los intereses de los niños son muy distintos de las niñas también, esta especie de atmósfera de cruce de situaciones que son aparentemente normales, pero gracias a Baltus se convierten en totalmente anormales, ¿sí? Incluso más, hay una especie de subnormalidad que permea toda la propia pintura. Este otro cuadro también, quiero que vean, el baño turco de 1963 al 66, cuando conoció a su mujer, que se llama, existe, vive, se llama Setsuko, la conoció en Japón y él se enamoró perdidamente de ella. Él acabó un matrimonio que había tenido con una mujer de la alta aristocracia suiza, quien también fue muy importante en su vida y quien retrató en muchas oportunidades. La propia mujer
tiene una importancia radical porque también lo ayudó a su propia consecución como artista, Antoinette de Batteville, ¿sí? Pues bien, en este baño turco, fíjense por ejemplo esa también delicadeza y extrañeza. Estamos ante un cuadro que también tiene todas las reminiscencias clásicas, eh, pero al mismo tiempo con toda esa misma extrañeza. Cuando ella se está mirando al espejo en esta especie de atmósfera también como ilusoria que nos permite ver gracias también como a esta pérdida como de planos, de volumetría, en la propia composición, donde ella también nos está mirando y tiene este espejo eh, que también acentúa como su propia anormalidad, ¿sí? O sea, tenemos elementos totalmente reconocibles, pero gracias al propio Baltus hay una especie como de fractura en la lectura, en la lógica, para introducirnos en un espacio totalmente distinto. Pues bien, llegamos entonces a Katia leyendo, que pueden observar aquí. Katia es, como les dije, es un cuadro de 1968 al 76. Fíjense, 8 años. Él pintaba de una manera muy lenta, porque justamente, y lo pueden observar leer en los diarios, él quería alcanzar esa pureza, a alcanzar ese misterio, penetrar en lo profundo de la propia persona. Como ven, es una mujer que está, es una joven que está leyendo eh, un libro de pastas amarillas y que también, insisto, son cosas absolutamente reconocibles. El espacio, el cuarto, la silla, el libro, la lectura. Justamente volvemos al tema de lo abierto, de la intimidad, de la soledad, ¿sí? Hay una enorme soledad, pero una soledad absolutamente llena, una soledad que no se puede compartir, una soledad que nos habla de un mundo que tiene la propia Katia, al cual nosotros también queremos, digamos, como entender, entrar a ese mundo. Pero justamente Baltus nunca nos deja. Esa es también otra de las características de la pintura de Baltus, una especie de imposibilidad de entrar a su propio territorio. Somos como ajenos a los cuadros, no estamos invitados a verlos. Somos como, hay una especie de distancia enorme entre el cuadro y nuestra mirada, ¿sí? Eh, el poema que les quiero leer a continuación justamente parte de todo lo que se ha dicho anteriormente, con esta especie de velado erotismo que indudablemente está, ¿sí? En unos casos hay una sexualidad explícita, ¿sí? Hay un cuadro muy importante que es la lección de guitarra, que justamente él lo hizo para perturbar, ¿sí? Pero justamente ese verbo me encanta porque logró la perturbación de una manera muy sutil. Cada uno de los cuadros de Baltus son una auténtica perturbación. ¿Qué quiero decir también con el poema o cómo fue como su construcción? También quería justamente entrar al mundo de Katia. ¿Y cómo? Como si yo estuviera en el cuarto de al lado e hiciera una especie de agujero en la pared y la viera a ella, ¿sí? Es una especie de acto de voyerismo, ¿sí? Algo que también se asocia mucho como a la pintura de Balthus, por cuanto hay algo que es una mirada ajena, ¿sí? Y al mismo tiempo una mirada
que de una manera puede ser perversa, pero yo creo que es una mirada como en diagonal para que le permite capturar a estas figuras, a estas mujeres en esta extraña situación también de vida. Los hombres tardan más tiempo también de la niñez a la adolescencia. Los cambios no son tan drásticos como los cambios de las mujeres. Entonces, teniendo en cuenta esta especie como de intromisión, como de querer participar de su mundo, entender este misterio, esta soledad, este silencio que hay ahí, escribí entonces este poema. Katia leyendo. Balthus. No existe mayor placer en la vida, Katia, que espiarte en las tardes de los sábados, cuando en tu cuarto lees solitaria ese libro de pastas amarillas. Por cada página que pasas, deslizas como un gato angora las plantas de tus pies sobre la alfombra, mientras tus piernas que suben, que bajan, que se encogen, que se estiran, van descorriendo poco a poco tu falda, milímetro a milímetro, hasta aproximarse peligrosamente a tu sexo, a tu bahía secreta, a tu pócima mágica, a tu jardín incluso por ti desconocido. No existe otro placer en la vida como este, Katia, de los sábados, cuando espiándote detrás de una pared, esperamos el momento en que reconozcas que la edad de la inocencia ha llegado a su fin, que por todo tu cuerpo una serpiente te ofrece la más tentadora de las manzanas y decidas entonces desnudarte y descubrir con tus dedos y ante nuestros ojos esa llama oculta que arde de deseo y mires desafiante con pavor y placer el mundo al que ahora perteneces. Bueno, este es el poema. Este ha sido el segundo capítulo de nuestro gran pintor Balthus, que nació un 29 de febrero, un pintor de año bisiesto, el más solitario de los solitarios, como decía Octavio Paz, el que también me puso como ese dardo entre las flores, como decía el gran poeta René Char. No quisiera dejar de decir un par de cosas más sobre Balthus, por supuesto, son muchísimas. Es un pintor, como han podido observar, muy complejo, con un mundo muy denso, con un mundo también muy ambiguo, con esta especie de estrategia de la crueldad, de la que hablaba también Antonin Artaud, de quien fue su gran amigo, y a su vez insistir como en esta especie de transgresión. Finalmente es el artista más clásico del siglo XX, ¿no es cierto? Pero a su vez uno de los más transgresores del siglo XX, ¿sí? Piensen en una pintura transgresora también como la del propio Bacon, ¿sí? Con estas figuras deformes, con estos papas gritando, con esta especie de furia infinita, ¿sí? Pero justamente la estrategia que utilizó Balthus, los medios fueron los más clásicos, fue el realismo, fue la propia asunción de lo narrativo, a lo cual la fractura para crear, digamos, estos mundos tan absolutamente distintos. Ha llamado muchísimo la atención, por supuesto, Balthus a partir de los años 60, 80. De hecho, para que vean la personalidad del propio Balthus, hizo una exposición en la Tate Gallery en 1967 y el director le pidió que escribiera un texto para la exposición y solamente mandó un telegrama que decía lo siguiente: la mejor manera de comenzar es decir, : Balthus es un pintor del cual no se sabe nada y ahora
contemplemos su obra. La verdad es algo que habla muy bien de él, de eso arisco, ¿sí? Del gato, ¿no es cierto? De ese gato que está persiguiéndolo y que encarna también esta, en lo abierto, ¿no? También en este capítulo, como tengo por costumbre de relaciones, me gustaría decir algo que les podría parecer a algunos un poco extraño, pero yo he sentido, con perdón esta odiosa primera persona del singular, advertir ciertos rasgos de Balthus en otro pintor. Es en un pintor español, muy joven, por supuesto, eh, que se llama Guillermo Pérez Villalta. Es un pintor nacido en 1948 en Tarifa. Y quiero que veamos tres cuadros, ¿sí? Tres, cuatro cuadros si nos da tiempo. Por ejemplo, este cuadro que se llama El rumor del tiempo, ¿sí? Por supuesto, hay una especie también, un mundo clásico, ¿sí? Hay unas ciertas, una alegoría, pero también existe lo narrativo, lo figurativo, pero también con esta intromisión del misterio. Quizás Pérez Villalta, pues por supuesto, es otro pintor, es otra época, es otro estilo, ¿sí? Pero que mantiene también como esta especie como de incertidumbre, como algo que nos llama la atención por la propia ambigüedad. Este otro cuadro, La estancia, que están observando acá también, de nuevo, estas alusiones al mundo clásico, también la importancia del espacio donde están contenidas las figuras. De hecho, pues también Pérez Villalta es un arquitecto y gracias a sus conocimientos espaciales unió la arquitectura y la pintura. Hay algo también irreal, ¿sí? Hay algo que se nos escapa del sentido, ¿sí? Por lo simbólico, también por lo onírico, por esas situaciones a las cuales nos está invitando, pero al mismo tiempo nos está también como alejando, algo que también sucedía, como notaba, con el propio Balthus. Y este cuadro también, la familia del duque de Bailén, que también de alguna manera tiene esa extrañeza, tiene esa suspensión de la calle de Balthus. Por supuesto, salvadas muchísimas diferencias, distancias, objetivos, ¿sí? Métodos, pero me parece que tiene un mundo que se toca en algunos vértices, así como también la pintura del propio Balthus se rozaba, ¿sí? Rozaba con el propio surrealismo, ¿sí? Hay unas claves parecidas, pero él nunca fue un pintor surrealista, ¿sí? Aunque expuso en la gran galería de los surrealistas, ¿sí? Y vieron todos los surrealistas sus cuadros, aunque, por ejemplo, piensen en Paul Delvaux, ¿sí? Fíjense este cuadro con estas figuras extrañas, también fantasmagóricas, que nos hablan también de un mundo muy onírico, pero que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el mundo de Balthus. O también piensen en René Magritte. Magritte también utilizó lo figurativo, ¿sí? Y mezcló distintos elementos para crear como otra realidad, ¿no es cierto? El famoso sombrero, estas palomas, el cuadro en el paisaje, roto. eh, Nos hablan también como de una especie como de transgresión visual. Nada que ver con Balthus. Balthus era inmensamente más puro, más lírico, más poético, pero al mismo tiempo también más perturbador, con estas difíciles figuras donde lo erótico, lo carnal, ¿sí? La corporeidad, la distorsión forman parte de su lenguaje. Pues bueno,
Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, espero sus comentarios y nos veremos en una próxima ocasión.